encanta recibirlos, mis queridos, para una nueva entrega de Vida de Noticias a través de vertvnoticias.com. Hoy iniciamos pues esta semana revisando el contexto actual. Me voy a centrar en el ámbito discursivo y concretamente en el hecho reciente ligado a las palabras que todos escuchamos de Freddy Bernal, quien no solamente lo dijo en su condición de quien dirige esta Comisión Presidencial para la Reforma Policial, sino también como representante del partido de gobierno. Esta dura referencia a quienes intenten ser policías y sean gay, esta dura referencia incluso al color de la ropa. Todos tuvimos que acostarnos a dormir con este sinsabor en Venezuela. Luego pide disculpas por escrito, pero Tamara Adrián, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿quién mejor que esta abogada venezolana dedicada además a la docencia, con estudios fuera de nuestro país, en París? Además de una destacada trayectoria, Tamara, en la defensa de los derechos humanos, de los derechos constitucionales. ¿Podría explicarnos el verdadero alcance, Tamara, de estas palabras de Freddy Bernal? ¿Cómo le cayó esto a toda la comunidad de gays, lesbianas, transgénero en Venezuela? Fíjate que, ¿cómo le cayó? Muy mal, tan mal que la lucha y las declaraciones contra lo que dijo Freddy Bernal fueron de parte y parte. Eh, Primero hay que decir que el grupo de personas LGBT han tratado de separarlas en oposición y gobierno infructuosamente porque la lucha es la misma y quizás sea la única marcha conjunta, quizás sea el único aspecto donde van personas a favor del gobierno, a favor de la oposición, a la Asamblea Nacional o a tal organismo juntas a hacer valer derechos juntos. Y entonces la reacción fue de ambas partes. Yo creo que eso generó el comunicado luego de Freddy Bernal disculpándose. Unas disculpas que no son disculpas, por un lado, porque no dice que va a rectificar y realmente no pide disculpas como tal por haber dicho lo que dijo. Además que lo dijo con una vehemencia y no se daba cuenta de que él tenía una camisa rosada el día que estaba hablando de si se iban a poner una camisa Pero rosada, Tamara, lo cual todavía era estamos en el hipocrético. tema de las Entonces, camisas rosadas. entonces absurdo, absolutamente absurdo. Entonces, el punto central es qué es la homofobia. La homofobia es un odio social de la misma naturaleza que el racismo, que el sexismo, que la xenofobia, que la misoginia, y se aprende. ¿Dónde se aprende? En las casas, en los colegios, en las iglesias o en la calle. Tú no naces racista, tú no naces sexista, tú no naces homofóbico, sino que aprendes ese comportamiento de odio hacia un tercero. La situación en todos estos odios es la misma. Un grupo de personas se dice ser superior a otro grupo de personas y le endilga a esas otras personas una supuesta inferioridad que les hace inaptos para tener determinado desempeño. A la mujer se le considera inferior y no tiene derechos a tales cosas. A la persona de tal raza o tal religión se le considera inferior y no tiene derecho a tal cosa. A la persona que sea gay o lesbiana o bisexual o trans o intersex se le considera inferior y no se le considera digno de desempeñar, en este caso, un trabajo como el resto de las personas. Pero eso es absolutamente inconstitucional. Una de las pocas cosas que se ha hecho efectivamente a favor de la diversidad y es simbólica, es una decisión del 28 de febrero del año 2008 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el caso de un recurso de interpretación introducido por Unión Afirmativa de Venezuela. En esta sentencia, muy mala, dice, sin embargo, el Tribunal Supremo que el artículo 22 constitucional, que habla de la no discriminación por sexo, religión, y o cualquier otra condición, dice que eso, cuando dice cualquier otra condición, debe englobar la orientación sexual y que por ende es inconstitucional el discriminar a alguien en el trabajo, en el colegio, en la vivienda, etcétera, etcétera, por razón de su orientación sexual. No mencionaba ahí la identidad de género. Entonces, tomando en consideración esto, en el año 2010, el mismo Ministerio de Interior y Justicia dictó un reglamento sobre igualdad y equidad de género en los cuerpos de policía nacional, estatal y municipal, que se aplica a todos los cuerpos de policía, en el cual se establece que no se puede discriminar a alguien por su sexo, ni tampoco por su orientación sexual o su identidad o expresión de género. Entonces el señor Bernal está desconociendo tanto el texto constitucional como el propio
la propio reglamento de la Policía Nacional que impide esa discriminación. Por eso que digo que cuando se disculpa no es ninguna disculpa, es simplemente una hipocresía, porque dice, yo les quiero pedir perdón si herirle el sentimiento de algo. No, 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 Sí, pero es que no no, estás no es rectificando. un tema de herir sentimientos, es un tema que tú estás incumpliendo la Constitución y tienes que rectificar, y eso no lo dice. No dice, entonces claro, no puedo yo discriminar en el acceso y en los cuerpos de policía judicial, de los cuerpos de policía en general, deben o pueden entrar igual y sin discriminación personas que sean gay o lesbianas o bisexuales o personas Pero trans. además Eso no abre lo un... dice. Y es el único país de América Latina donde eso ocurre. Porque si tú te ves en la región, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia, Chile, han tenido decisiones o leyes que específicamente se dirigen a evitar esa discriminación en los cuerpos de policía y en el ejército, por cierto. Nosotros tenemos ahí un tema que no ha sido resuelto de una norma dentro del Código militar, donde se habla justamente de que puede ser llevado a prisión y dado de baja a una persona por su orientación sexual, por ser gay o Eso lesbiana. también es Eso está inconstitucional, absolutamente Tamara. inconstitucional y está ahí. Está ahí en el artículo, creo que es el 267 del Código militar. Esto abre además un debate, y era lo que discutíamos aquí en el canal ese día, es que ahora entonces todo el que esté en una policía que sea homosexual, entonces es cuestionable, es condenable, lo pueden perseguir, lo pueden expulsar. ¿Cómo es esto? O sea, es decir, el alcance de esas palabras no son solamente disculparse No, y revisar lo que dijo, es ahora entonces qué implica eso tiene que realmente. rectificar y no lo ha hecho. Fíjate, en Colombia Ujú, tienen asociaciones de policías LGBT, en Colombia, ujú. en Argentina, en Chile. En la gendarmería chilena tiene una asociación de gendarmes LGBT. Eh, Recientemente en Chile fue aceptado un chico trans en su identidad de género masculina dentro del cuerpo de policía, como en el serenazgo que llaman ellos allá. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? ¿De revolución o de reinvolución? Yo creo que la involución es lo que nos está llevando a un foso. Además que en el discurso, yo no sé si tú recuerdas, por ejemplo, en la campaña presidencial, el oficialismo todo el tiempo señalaba, por ejemplo, a Capriles, señalándolo como homosexual supuestamente, como si eso se convirtiese necesariamente en una desmejora de su imagen pública, ¿no? Como si eso fuese vergonzoso. Sí. En un mundo en el que ya hay muchos países donde el matrimonio entre homosexuales es legal, es decir, una cosa que tú me puedes corregir si eso no es progresividad del derecho, es decir, que el derecho cada vez va alcanzando mayores espacios. Aquí todavía estamos hablando del color rosado como un Sí. símbolo de vergüenza porque se es homosexual, por el amor de Dios. Absolutamente absurdo, pero ya está bien eso que señalas. Mira, México, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile tienen o matrimonio o iguales derechos de pareja, reconocimiento de la identidad de las personas trans y están en el mismo camino Perú bueno, Perú, Ujú. básicamente. Entonces, quedamos atrás, algunos países de América Central que están mejor que nosotros en esa protección, por cierto, entre ellos Costa Rica y Nicaragua están mejor que nosotros, y quedamos atrás en el foso algunos países como Honduras, Venezuela, Perú, y aún así, la semana pasada en Perú se discutió, no se aprobó, las uniones estables de hecho igualitarias, no se aprobó, pero se discutió en la Asamblea Nacional, y queda atrás básicamente Paraguay, Venezuela, Honduras y quizás algún otro país de América Central. Es decir, que según lo que relatas, para pedirte un adjetivo sobre esto, ¿estamos qué? ¿En el atraso? ¿En el retroceso? Yo creo que hay un retroceso sensible, porque en materia de derechos humanos, quien no avanza, retrocede. Porque en la mayoría de los otros países van adelante. Eso es como cuando se abolió la esclavitud. ¿No? Mira, es vergonzoso, porque nosotros fuimos el primer país de América Latina, el cuarto país del mundo en abolir la esclavitud.
Nosotros fuimos el segundo país de América Latina, nosotros tenemos leyes segregacionistas de raza, fuimos en 1811 a derogar las leyes de India sobre segregación racial. Nosotros fuimos el primer país de América Latina en darle el derecho a voto a la mujer, y el voto primero limitado y luego el voto universal en el año 46. Nosotros fuimos el primer país de América Latina en reconocer los derechos de las parejas no casadas en el año 1982. Nosotros fuimos de los primeros países en reconocer, el tercero o cuarto país en reconocer cuotas específicas para las personas con discapacidad. Nosotros no hemos sido capaces en estos últimos 16 años de tomar ninguna medida significativa en favor de personas lesbianas, gay, bisexuales, o como dice el gobierno, una perogrullada, sexo, género, diversidad, que no quiere decir absolutamente nada, porque todo el mundo tiene una orientación sexual y todo el mundo tiene una identidad de género. El heterosexual tiene su orientación sexual, el bisexual tiene su orientación sexual, el homosexual tiene su orientación sexual. La persona que eventualmente tiene una identidad de género que no está de acuerdo con su morfología, bien sea porque es persona trans o intersex, también tiene su identidad de género como cualquier otra persona tiene su identidad de género. Lo que se está sancionando aquí es el tema de que no está conforme a la expectativa heterosexista mayoritaria que implica que si en el imaginario colectivo todas las personas deberían ser heterosexuales y todas las personas deberían estar conformes con su cuerpo, lo cual no es verdad. Y resulta que por lo menos un 12% de toda la población del planeta Tierra es lesbiana o gay, aproximadamente un 20% es bisexual y aproximadamente un 0.5% es intersex o es trans. O sea que estamos hablando de la tercera parte del planeta Tierra, no es una minorita. Es quizás la mayoría más importante después de la mayoría de la minoría, vamos a hablar más importante después de la minoría de las mujeres, porque las mujeres también son consideradas minorías desde el punto de vista político. Claro, tú revisas la plantilla de propuestas políticas y las mujeres todavía no son mayoría. Incluso se ve como una gran conquista que una mujer ocupe un cargo público de elección popular como la presidencia de la Pero República, fíjate como una la cosa, presidencia de la eso es Asamblea. otra cuestión aquí de la cual no se habla suficientemente. Nosotros teníamos una cuota del 30% por alternabilidad y paridad de género para las elecciones. Resulta que eso fue eliminado en la ley en el año 2008. Y desde entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Que el número de mujeres que están en la Asamblea ha venido limitándose a partir del momento en el cual en la asamblea actual hay un 11.5% de mujeres, antes había un 22%, pero ni siquiera llegamos al 30% cuando en Bolivia hay 52% de mujeres porque establecieron la paridad con alternabilidad y el resultado eleccionario llegó así. Acaban en Chile de modificar el reglamento de Pinochet sobre cuotas y justamente la llevan a un 40% y nosotros eliminamos. Somos el país de América Latina con menor representación de mujeres en cargo de elección popular. Por ese mito salió, por cierto, María León una vez a decir que ya no había necesidad de esas cuotas porque la Constitución aseguraba la igualdad y la equidad de género. Por Dios, vamos a ver en los hechos cómo ocurre esa igualdad y esa equidad. Ahí salen de nuevo Maduro a decir que hay que incorporar un 50% de jóvenes y mujeres, pero no se sabe en qué proporción, con lo cual sería 50% de hombres y 50% de jóvenes y mujeres, que dentro de esos 50% de jóvenes también habría hombres y mujeres. Un Con lo cual, gobierno serio, ¿de qué paridad Tamara. estamos hablando? Un gobierno serio, en un país serio. Tú has estudiado afuera, tienes un conocimiento muy notorio del tema jurídico en este aspecto. Un gobierno serio que hubiese hecho con un funcionario como Freddy Bernal, hablando Tendría así. que haber renunciado, tendría que haber rectificado realmente. Es decir, O lo hubiese destituido, sí, en todo caso. tendría que haber puesto su cargo a la orden, básicamente. Esto que viene ocurriendo con el discurso, me quiero ir ya también a retomar lo de Chatterton, porque lo de Chatterton, para mí, como periodista y como ciudadana, Tamara, no se acaba por haberle pedido disculpas al país en el Además programa que de fueron Gladys las mismas Rodríguez. excusas. No, yo estoy pidiendo excusas a aquellos que puedan haberse sentido, no a todo el mundo, sino a aquellos que puedan haberse sentido. No, justificó la violencia de francotiradores que disparan a la cabeza, sí. sin discriminar. Es decir, que además asumió que el Estado no tiene el control de la seguridad de lo que pasa en este país, porque si un franco le puede disparar a cualquiera, entonces es que ellos no tienen el control. Absolutamente. Entonces, ¿qué está pasando con este discurso Yo creo que violento? hemos entrado en un proceso de degradación moral, de desinstitucionalización del país. El país ha perdido las instituciones.
Yo recientemente fui a Colombia y me entregaron un cuadernito con el calendario de 5 años para las elecciones de los próximos 5 años. Ahí están fijadas las elecciones, cada una de las fechas cuando nosotros supuestamente tenemos elecciones este año y ni siquiera se ha dicho cuándo y en qué, con qué cronograma, para complacer a cuando sea el mejor momento que pueda tener el gobierno para ganar esas elecciones. Ese elemento de desinstitucionalización, donde ya el discurso pierde control porque no hay organismos que controlen judicialmente a través de... Porque nadie siente que cualquier cosa que pueda decir, por bárbara que sea, tenga alguna sanción desde el punto de vista específico. Si a alguien se le ocurre decir, oye chica, ¿qué es eso de que está una sanción contra Venezuela? No, es contra 6 funcionarios violadores de derechos humanos y corruptos. ¿Qué más? O sea, no, es contra Venezuela. Y entonces cuando oímos el discurso, la recogida de firmas y una cantidad de cosas, que si es para proteger a Venezuela de una... Ay, por Dios, tienes demasiadas barbaridades juntas que van aunándose una a la otra y entonces el poder, yo creo que eso es lo esencial, el poder de la palabra se pierde, porque el poder de el convencimiento a través de la palabra, que no de la propaganda, deja ya vacía de ideas cualquier cosa y simplemente es la repetición de propaganda vacía la que pretende suplir la ausencia de las ideas y la confrontación de las ideas. Se me acaba el tiempo, pero te agradezco infinitamente tu compañía, Tamara. Siento Gracias que a ti, quienes nos ven y quienes nos siguen y quienes confían en nosotros para informarse, esperan de nosotros que revisemos estas cosas, que no se quedan ahí solo por una disculpa. Por supuesto. Las disculpas, además disculpas vacías, no son nada. Gracias de verdad. No, gracias a ti, Mariana. A ustedes por confiar en nosotros de nuevo.